a todos. Yo soy Gonzalo Muñoz, voy a ser el moderador de esta charla, donde se abordará el acuerdo de Escazú y el crimen de ecocidio. Principalmente quería agradecer la presencia del doctor Mauricio Lifchit, la presencia de la doctora Taboada, que vino de Formosa, y del doctor Norberto Bando. La apertura la va a iniciar la señora Amalia Vargas. Puede comenzar. Bueno, voy contando, voy a agarrar estas hojitas de coca, que es nuestra hoja sagrada, y voy a pedir a los apus y a las chechalas. Pachamama tata inti mamaquilla, apu sachachila, urumama, wilcanina, viracocha, guaira, tetaguaira, espíritu de la tierra, espíritu del agua, espíritu del viento, espíritu de la palabra. Pachamama, tiempo, espacio, cosmos y universo. De la madre de todas las cosas, del Utupacha, Caipacha, Janapacha, Jahuapacha, de los 4 espacios donde estamos pisando aquí y ahora, hoy. Agradecer al Gran Espíritu para que tengamos una gran conciencia. Cuando le damos la hoja de coca, se la comen los espíritus, ¿sí? Por eso también le ponemos al espíritu y para que tengamos una buena conversación, es bueno también recordar de dónde venimos, que nos alimentamos de la madre tierra, como este maíz, ¿no? Que yo le digo el maíz intercultural porque tiene todos los colores. Acá estamos todos, somos todos uno, y esa es la gran conciencia que tenemos que tener. Y cuando nos alimentémonos de alimentos con memoria, no alimentos envasados ni enlatados. Acá está la memoria para recuperar a través de los sueños. Ya para ir cerrando, porque sé que estamos atrasados, voy a pasar a limpiar a los expositores para hacer una limpieza energética. Solo tienen que poner las 2 manos, hacen así, limpio mi pospo, que es el aura, y me voy limpiando todo el cuerpo, poco para conectarnos con la palabra que va a llegar, y la palabra cuando llega que sea una palabra con sabiduría. Si se pueden parar, así se pueden limpiarse, sacarse toda la mala onda que traemos de la calle. Con las 2 manos, sí, con las 2 manos y agua así, que es una femenina y masculina. Golpeo arriba y me limpio. Golpeo arriba y me desarrollo toda la energía. Golpeo arriba. Gracias, Amalia. Sí, me limpio así, me limpio. Y el abuelo agradeciendo a las flores de la tierra. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Amalia. Amalia también va a cerrar este acto, y ahora le doy la palabra al doctor Dino Bellorio Labot, que bueno, todos lo conocemos, es decano de la universidad, y bueno, doctor, puede pasar cuando guste. Les aclaro, para mí es un placer primero estar en este escritorio. Ya hemos hablado con vos también, pero sobre todo con Dino, que fui alumno de grado del himno, y también en la especialización me recibí en la especialización que da de Derecho Ambiental, y para mí es un gusto estar acá contigo. Bueno, gracias. Aprovecho para saludar a los colegas que vinieron, a los alumnos que vinieron porque les pedimos y tienen el gusto de entender las nuevas realidades, los nuevos enfoques globales y locales. Mis amigos, el doctor Julia, fundamentalmente, con el cual hemos constituido hace un tiempo la Asociación de Investigadores en Materia de Delito Ambiental y Climático, al cual se han sumado unos cuantos profesores de la talla tuya, de la talla del doctor Lichter y demás. Bueno, les quiero contar que yo preparé un paper porque me parecía que tenía que puntualizar algunas cosas que nosotros ya conocemos, muchos de los que vamos acá, pero es necesario que sean fortalecidas estos conceptos y estos conocimientos para el conocimiento también de los alumnos y de los que no frecuentan estos temas,
por ejemplo, el acuerdo de Escazú, el ecocidio, que están absolutamente relacionados con motivos de esta convocatoria. Entonces me parece que recurrir a la precisión de ciertas cuestiones me parece importante. Estamos justamente en un momento que se está inaugurando la COP2, la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, que tiene por finalidad discutir, llevar adelante cómo se puede implementar, pero además para formar una comisión de cumplimiento del acuerdo. Así que al mismo tiempo, ahora voy a referirme, se están organizando eventos paralelos. Siempre es un evento paralelo también, donde protagonistas de la reunión central pueden acudir a otros lugares, como en la Universidad de Belgrano. La Universidad de Belgrano, ustedes saben, está muy jugada con el tema ambiental y climático, no solamente porque promueve asociaciones como las que acabamos de nombrar con el doctor Asturias, sino también por el desarrollo de materias desde hace años, desde el año 2000, dirigimos una carrera de especialización en Derecho Ambiental que hoy tiene 30 alumnos. Es un número muy alto y es inconveniente, tampoco siendo la forma virtual sincrónica, tener más de 30 alumnos es muy difícil trabajar, pero tenemos un número importante y ustedes saben que se da la materia en el segundo año como ecología y medio ambiente y en el cuarto año como derecho ambiental. Y justamente dentro de la carrera, Miguel es titular de la materia del delito ambiental. Así que, bueno, agradecerte a vos, Muñoz, y a los visitantes para seguir recorriendo este camino, que además tiene el tema de la gesina y la investigación. O sea que tenemos mucha fortaleza para seguir progresando en el desarrollo de los objetivos del desarrollo, realmente los ODS, que son 17 objetivos que están cruzando todas nuestras expectativas y esperanzas hacia el mundo futuro, aunque se están quedando cortos, por eso estamos trabajando también por los derechos de los futuros, de los que no nacieron, de las futuras generaciones, porque la Agenda 2030 es hasta el 2030 y ya se termina, porque 2030 la tenemos acá a la vuelta. Así que muchas legislaciones están tratando de cambiar y muchas jurisprudencias también cambian. Inclusive en Alemania se ha declarado la ley del cambio climático como una ley inconstitucional, porque no da suficiente protección a las generaciones futuras, porque mira hasta el 2030 y le dice, bueno, hoy limitemos emisiones, pero después van a tener que limitar, aumentar seguramente la creciente demanda o la creciente oferta o vuelcos a la naturaleza y a la atmósfera de gases de efecto invernadero, y las generaciones futuras van a tener que afrontar ese reto superior al que actualmente soportamos. Bueno, quería decir entonces que hoy el tema está muy vinculado justamente con un tema que venimos trabajando desde las cátedras, por eso hago la referencia, que es el acceso a la justicia ambiental. Cuando hablamos del Acuerdo de Escazú, estamos hablando de un origen en los años 72 y 92, del triple acceso a la información ambiental, a los procesos de los ciudadanos de participar en la toma de decisiones y finalmente el acceso a la justicia ambiental. Y justamente esa cuestión es el acceso a la justicia ambiental que nosotros vemos muy entorpecida en la Argentina y en muchos otros lugares del mundo, porque no hay tribunales ambientales. Solamente tienen que pensar que en la Argentina tenemos una sola jueza ambiental que tiene su sede en Jujuy. Después una reciente creación en Misiones, tenemos también en la provincia de Santiago del Estero algo, y tenemos en la Corte Suprema la Secretaría de Justicia Ambiental. Así que acceder a la justicia ambiental con tribunales que estén con capacidad y idoneidad y toda la logística para tratar los temas ambientales es muy poco. Así que el acceso además siempre es mucho más difícil para las clases más vulnerables, porque los que tienen dinero, los que tienen bienes, es más fácil que puedan llegar a esa protección. Entonces, estamos hablando de Escazú, que es un instrumento también pionero en instalar una nueva gobernanza ambiental. Así se llama todo lo que es el control regional de los asuntos ambientales, que son generalmente muy conflictivos, y en una sociedad democrática y participativa se vuelve muy necesario instalar con instituciones sólidas ese acceso a la justicia. Es decir, si yo tengo ese acuerdo que ya ha sido ratificado por la Argentina y que está en vigencia porque ya lo aprobaron y lo ratificaron 14 países de América Latina,
tengo mayores posibilidades para fundamentar la creación de un tribunal ambiental, porque justamente tengo un compromiso para proveer a la justicia ambiental. También teníamos un antecedente que siempre lo citamos en 1998 cuando se celebró para Europa y Asia lo que ahora tenemos para América Latina, es el convenio de Aarhus, se dice así y se escribe Aarhus 1998, es un convenio también que asegura el triple acceso en cuestiones ambientales a los países de Europa y de Asia Central. Así que ahí teníamos un buen antecedente y acá estoy tratando de recordar que esto de Aarhus y también lo de Escazú está generando un modelo de cultura jurídica distinta y tiene el propósito de garantizar el acceso entonces a ese triple cuestión. La información, que no es poca cosa, porque generalmente es muy difícil llegar a la información que necesitamos, para poder ejercer los derechos a través de la participación. Muchas veces me preguntan qué es la participación. Sí, cuando pasa una audiencia pública y requieren tu opinión, estás participando. Cuando promoves una ley o la presentás, o cuando controlás lo que está haciendo uno de los poderes del Estado, también estás participando. De manera tal que ese es un tema que está muy ligado. Y ahora vuelvo a lo que está pasando ahora. ¿Saben que se está tratando, aparte de los temas centrales vinculados al acuerdo de Escazú, se están tratando varios temas en reuniones paralelas? Por ejemplo, se está enseñando qué es el derecho al medio ambiente. Saben que mucha gente no tiene idea. Entonces hay una reunión generada por el PNUMA y el Perú, que cita unos ciertos destinatarios que no voy a decir ahora, como acá estamos reunidos, y les explica qué es el derecho ambiental. Otro, un encuentro sobre la participación temprana, tiene que ver con las alertas tempranas, porque el derecho ambiental trabaja sobre la prevención, porque ya cuando estamos en el daño, del cual nos ocupamos, estamos llegando tarde. También sobre riesgos que corren los defensores del ambiente. Si sabremos de esto, ¿saben cuántas personas han sido asesinadas por ser defensores de las causas ambientales y climáticas? Es otro de los temas que tienen que ilustrarse la población civil y los que luego van a encarnar o van a llevar adelante sus funciones en el gobierno o los gobiernos. El enfoque de derechos humanos en el sector privado también, porque muchas veces cuando nos referimos a la Constitución Nacional que dice las autoridades proveerán a la... Verán que las autoridades que públicas solamente no son responsables los empresarios. Los empresarios, los particulares, somos responsables de lo que hacemos. También tenemos que proveer con nuestras conductas, con nuestra planificación, con la dirección de nuestras empresas. Tenemos que proveer también a la utilización racional de los recursos naturales, a la protección del derecho ambiental, y todo lo que dice el artículo 41, y ahora lo voy a repetir porque puedo cansar. Y después también, cómo se puede llevar adelante el acuerdo de Escazú, especialmente utilizando la fuerza de los jóvenes. Acá hay una institución que se llama COFEMA, que es el Consejo Federal del Medio Ambiente, y hoy ese consejo está tratando de renovarse, invitando a los jóvenes a que se empoderen, porque representan a las provincias, que se empoderen de la cuestión y hagan oír su voz. Lo mismo una red regional de juventudes, por ejemplo. Bueno, son todas reuniones paralelas, no me voy a seguir extendiendo en eso porque no voy a empezar a hablar y no voy a terminar nunca. Pero sí me parece que quiero marcar algunas cuestiones. La protección de la naturaleza es prioritaria para ejercer cualquier otro derecho. Si nosotros no cuidamos la vida, no cuidamos a la naturaleza, el ámbito y el ambiente donde se desarrolla nuestra vida será imposible. De manera tal que nos planteamos cómo será el ejercicio de todos los derechos frente a ese uso irracional y ese destrato de la naturaleza, de sus bienes, que corresponde por ello una atribución de responsabilidad. Y por eso vamos a hablar luego finalmente de los posibles, porque tenemos las respuestas a los daños ambientales que nos dan las leyes ambientales, nos da también el Código Civil, pero desde el punto de vista del derecho penal, ambiental y climático también tenemos una categoría definida en los códigos, pero se está iniciando algo más. Porque las cuestiones ambientales y sus efectos transcurren más allá de las fronteras. Entonces, está en juego el concepto tradicional y básico de soberanía. O sea que un país, por ser soberano,
no tiene ninguna responsabilidad y va a ser así, mirando para un costado de las cosas que se generen en su territorio o en sus mares y pueda pasar a zonas vecinas o países vecinos. Está cambiando este concepto de la responsabilidad. Por eso tengo escrito que es muy posible que en el campo de la delincuencia ecológica sea urgentemente necesario revisar los conceptos tradicionales de soberanía y de responsabilidad criminal, que generalmente son interpretados de manera muy restrictiva y reajustados de acuerdo es necesario reajustarlo a las realidades internacionales y no la visión local chiquita y limitada. Entonces estamos llegando a la necesidad de que para que subsista el planeta, las grandes potencias que son las mayores emisiones de gases y de grandes problemas que genera el destrato al ambiente, deban participar en protocolos internacionales, ya los existentes o crear los nuevos estatutos. Por eso también se está hablando de ampliar el Estatuto de Roma para un quinto crimen internacional. Como dice el Papa Francisco, crímenes contra la paz. Y tenemos que recordar eso. El bien jurídico protegido es el ambiente en sentido amplio y también la salud. No olvidemos que venimos de una pandemia que también es una consecuencia del destrato que hemos hecho a la naturaleza. Y no es el único destrato, pero estamos siempre expuestos a que puedan pasar otras cosas. Recordemos que los recursos naturales, el ambiente son finitos, se terminan. Por eso debemos combatir los crímenes ambientales, no solo por nuestro bien, sino también por las generaciones futuras y la sustentabilidad de nuestro planeta. Y acá hago un altito, nosotros estamos trabajando en esta facultad y desde otras organizaciones por la defensa de los derechos de las futuras generaciones. Ya me han oído seguramente, nosotros en la Asociación de Justicia Constitucional hemos creado un grupo de comisionados para la defensa del derecho humano al futuro. Se llama Derecho Humano al Futuro. Esto está instalado desde Salamanca, de las Naciones Unidas y también de otras importantes universidades en Brasil, en México y demás. Y en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Paso se ha hecho. Los responsables principales de la Comisión de Crímenes Ambientales muchas veces son las empresas multinacionales, los estados o las bandas del crimen organizado. Esto lo dice muy bien Miguel Asturias en sus libros, algunas veces en connivencia entre ellas. Y sin un acto corruptor del servidor público, difícilmente puede haber un crimen ambiental de esta característica. Estamos bastante emparentados todos estos sujetos que acabo de nombrar. Bueno, de delitos de esta clase consideramos que hay muchos conocidos por todos ustedes: el tráfico de fauna, contaminación del agua, fumigación con tóxicos, todo eso es una cosa que leemos diariamente. Entonces se percibe la necesidad de que la comunidad internacional disponga la creación de una normativa ambiental penal internacional universal que regule los crímenes ambientales y ponga el criminal que los debe juzgar. También estamos trabajando hace muchos años, ya desde los años 90, con toda la Universidad de Buenos Aires, con las universidades privadas, para instalar un tribunal ambiental, porque el Tribunal de la Haya no es un tribunal ambiental. Sin embargo, lo llevamos el tema en las pasteras y así en medio no fue, digamos, cuando eso podría tener otra solución. También recordemos las palabras del Papa. El Papa lo cito como líder mundial, porque no es el único. Si ustedes leen Laudato Si van a ver que también él refiere a otras divinidades de otras religiones y aún del ámbito no religioso, de los agnósticos. Y el Papa está pidiendo que el ecocidio sea incluido como quinta categoría de los crímenes contra la paz y la humanidad del Estatuto de Roma. Francisco ha dicho que un elemental sentido de justicia impondría que algunas conductas de las que son habitualmente responsables las corporaciones no queden sin castigo. Y viene de la Iglesia, donde pensamos en el pecado como se purga y no se piensa en un castigo que duela, sino que sea una cuestión más espiritual. Sin embargo, esto nos hace pensar en que apunta la prisión y la reclusión perpetua y un poco más. En particular, todas las que pueden ser consideradas como ecocidios son conductas que deben ser penalizadas. Voy a ir cerrando porque este tema da para muy largo. Quiero hablar del futuro. En base a todas las cosas que podemos
decir, queremos dejar abierta entonces la posibilidad para que los organismos internacionales pertinentes reciban análisis y se ocupen de las propuestas académicas. Esta es la casa del saber, acá se hace el conocimiento, acá se genera y se desarrolla el pensamiento crítico. Si no salen de las altas casas del saber, de las universidades, ¿de dónde van a salir los conocimientos? O por lo menos se ponen en debate para que las distintas opiniones puedan confluir en procesos dialécticos que tengan una propuesta razonable, que incluyan dentro de sus agendas el cambio climático a los crímenes ambientales, que violan los derechos humanos como una de las causas de este fenómeno en el caso de la crisis climática. Finalmente, la función universitaria. Desde esta función universitaria, desde nuestro rol docente y de directivos, debemos integrar el producto de la actividad académica a las estrategias, programas que promuevan y perfeccionen políticas activas que nos están faltando, que favorezcan o fortalezcan las instituciones. Cuando hablamos de políticas activas, no tenemos ni activas ni pasivas. Algunas veces, cuando pensamos en que nos falta hablar, y hoy lo vemos en los medios de comunicación, muy pocas referencias, algunas que otras sí, y las aplaudimos, a las cuestiones del cambio climático, de la diversidad biológica y los problemas que azotan a la comunidad y que nos ponen en el estado de pensar que dentro de pocos años, si seguimos con este ritmo de emisiones, en la Argentina, por lo menos ya se han hecho predicciones científicas, va a haber temperaturas de 50 grados y más durante los 150 días del año. Y eso es una voz de los científicos que estudian los temas del panel de cambio climático y de los argentinos que han estudiado con base científica estos fenómenos. Entonces me pregunto cómo será posible la vida. Finalizo. El Papa Francisco y los otros líderes mundiales refieren enfáticamente a la integridad de la justicia y los desafíos de la humanidad. En el año 2019 expresaba que las personas encargadas de justicia o de impartir justicia tienen una gran responsabilidad. Los jueces, por ejemplo, ¿no? Su labor no es nada fácil, tiene unas consecuencias que afectan directamente la vida de las personas. Por eso han de mantener su independencia y su imparcialidad para asegurar que la justicia tenga siempre la última palabra. De los jueces dependen decisiones que influyen en los derechos y los bienes de las personas. Su independencia les tiene que mantener alejados del favoritismo, de las presiones, las cuales pueden contaminar las decisiones que ellos puedan tomar. Los jueces han de seguir el ejemplo del creador, si tenemos un creador, que no negocia nunca la verdad. Esperemos, de algún modo, para que todos aquellos que militan la justicia obren con integridad y para que la injusticia que atraviesa el mundo no tenga la última palabra. No tenga la última palabra. Con esto cierro, chicos, señores que me escucharon. Tenemos muchas ganas de colaborar desde esta universidad para el progreso de la ciencia. Recordemos que desde la ciencia podemos aportar fundamentos, argumentos, que podemos discutir con otros argumentos, pero seguramente será un camino para lograr un mayor acceso a la verdad y la posibilidad que nosotros pensamos generar en ustedes de estudiar el derecho y realizar la justicia. Es una cosa. Así que esperamos que estas reuniones sean muy fructíferas y creo que pasé ya del horario, pero ustedes saben que yo en esto me comprometo y creo que acá hay mucha gente comprometida, así que les agradezco. Muchas gracias, Lino. Bueno, ahora, antes que nada, y de darle la palabra a Verónica Sexta, quiero agradecer, especialmente queremos agradecer con Miguel y con Lino la presencia de Stop Ecocidio por la colaboración, la organización, la difusión y demás, todo lo que hicieron para lograr, y al camarógrafo que ponga el nombre, Diego Iorio, que está a cargo de la filmación y demás. Así que te doy la palabra, antes la voy a presentar. Ella es coordinadora de Stop Ecocidio en Américas y va a hablar de la importancia de la criminalización del ecocidio a nivel internacional y el contexto específico en América Latina para prevenir los peores daños a la naturaleza y proteger a quienes la defiendan. Gracias. Tiene la palabra. Quisiera decirles que agradezco profundamente a la universidad, al decano, Miguel Ángel, Gonzalo,
Paula, Amalia y todos los compañeros que nos están recibiendo aquí en Argentina para promover, para impulsar lo que es la campaña de Estado de Cocidio. Y venimos trabajando desde la conciencia profunda de que es importante detener el daño masivo que se está realizando a la naturaleza. Venimos trabajando desde una ley que proteja a todos los seres de la tierra, la madre tierra, como dicen los pueblos originarios. Amalia nos ha abierto con esta hermosa ceremonia desde las cosmovisiones de los pueblos ancestrales que habitaron esta América, que reconocen a la naturaleza como su madre, que reconocen que los seres humanos somos parte de esta tierra. No visualizan a la tierra separada, no es un externo, somos parte de este gran ecosistema o biosfera. Es importante que regresemos a esa conciencia y a esos conceptos. Cuando entendamos que estamos interrelacionados profundamente con la naturaleza, entonces entenderemos que estamos asistiendo a un suicidio masivo de la humanidad junto con otras especies. Porque si devastamos la naturaleza, nos estamos afectando a nosotros mismos. Por eso hablamos de las futuras generaciones. Por eso hablamos de dejar agua dulce para esas futuras generaciones. Y no solo futuras generaciones de los seres humanos, tenemos que pensar en todos los seres de la naturaleza. Porque somos parte de esta casa común. Desde ahí trabajamos los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre tierra, desde reconocer que este gran superorganismo vivo, como se ha reconocido en el 2012 en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, este superorganismo vivo necesita de nuestro apoyo como humanidad para seguir existiendo, y estamos interrelacionados completamente con este ecosistema. Es decir, sin agua no podemos vivir, sin aire tampoco, sin alimentos tampoco. Es nuestra interrelación profunda la que nos lleva a ser parte de este ecosistema. Entonces, ¿qué pasa si devastamos la naturaleza? Nos estamos amenazando a nosotros mismos. Y desde ahí queremos trabajar la campaña de Stop Ecocidio y venimos promoviendo en diferentes países la campaña para que el crimen de ecocidio sea reconocido en la Corte Penal Internacional, ¿no? En el Estatuto de Roma, sobre todo. Ahí hablamos de genocidio, ahí hablamos de crímenes en contra de la paz, sobre todo cuando hay guerras. Y ahora yo les digo generalmente, la que está viviendo una guerra constante cada día es la naturaleza. No le damos un día de quietud. O son minerías a cielo abierto, o arrasamos los fondos marinos con la pesca de arrastre, o hacemos pruebas nucleares, o tenemos la ganadería en gran escala, la ganadería industrial, o estamos deforestando los bosques o provocamos incendios masivos para el cambio de suelo. No le damos un día de paz a la naturaleza. Realmente está viviendo una guerra que estamos generando los seres humanos, y diría más que nada las grandes empresas que, sabiendo que están causando un daño grave a la naturaleza, no se detienen, ¿no? Porque nosotros con nuestros patrones, claro, fomentamos esta sociedad y este sistema. Hay que observar cómo consumimos, y qué causa. Detrás de cada cosa que consumimos, qué impacto estamos causando. Pero la gente que está tomando las decisiones está consciente, el decano nos hacía todo un análisis, ¿no?, del impacto ambiental, todo el derecho ambiental, y sin embargo se están tomando decisiones de devastar la naturaleza. Entonces también venimos trabajando la campaña para que estos tomadores de decisiones sean llevados ante la Corte, a que asuman la responsabilidad de las decisiones que están tomando, ya sea a nivel político porque gobiernas un país, o a nivel de una empresa porque estás tomando decisiones de perforar la tierra, ¿no? Es importante asumir esa responsabilidad. Entonces, allí trabajamos en el reconocimiento del delito de ecocidio, y fue la pionera abogada Molly Higgins en el 2017 que creó la Fundación Stop Ecocidio, de la cual formo parte, y Miguel Ángel también, que es Argentina Sin Ecocidio,
en donde fundó junto con Giorgio Metta, que es la actual directora ejecutiva de la fundación, para promover la Corte Penal Internacional. Actualmente estamos en numerosos países, yo diría más de 40 países. Estamos trabajando con la campaña y somos grupos de trabajo que en cada país estamos impulsando el reconocimiento del delito de ecocidio, ya sea a través de generación de manifiestos, de iniciativas de ley como Miguel Ángel nos va a compartir aquí en Argentina, a nivel educativo, a nivel social con las organizaciones y movimientos, a nivel de los pueblos originarios, para que entre todos juntos podamos impulsar la campaña. La mayor parte de nosotros somos voluntarios que estamos trabajando en esto, pero sobre todo a un nivel diplomático y político, para que los gobiernos de los países den su voto favorable en la Corte Penal Internacional para el reconocimiento del delito de ecocidio. Hasta ahora, en la reunión de la Corte, los dos estados insulares de Vanuatu y Maldivas han pedido que el delito de ecocidio sea reconocido. También el presidente Macron de Francia, el gobierno de Bélgica, la princesa Esmeralda de Bélgica está trabajando. Hace 15 días se logró que en el Parlamento Europeo por unanimidad sea reconocido como un delito ambiental el ecocidio, y ahora está pasando a la última etapa del reconocimiento en Europa, en la Unión Europea. Pues venimos avanzando así, ¿no? Sabemos que es un trabajo de día a día también. Y aquí en las Américas estamos formando grupos en diferentes países. Y aquí en Argentina tenemos Argentina Sin Ecocidio, que es un equipo maravilloso de personas que están impulsando aquí la campaña. Y ya nos va a contar Miguel Ángel sobre la iniciativa de ley, así que son bienvenidos a sumarse. Y estos grupos, como les decía, vamos trabajando a nivel social y a nivel político, impulsando la campaña. Entonces, en Américas también, con estos diferentes grupos de los países, hemos generado una red, que es la Red de América Sin Ecocidio, y estamos impulsando para la unificación de la América, ¿no? Entonces venimos ahí haciendo diferentes acciones, como la de hoy, acompañando las diferentes COPs, y en este caso a la COP de Escazú. Y desde ese lugar de reconocer el ecocidio, también reconocer el genocidio y el etnocidio que se está provocando con la devastación de la naturaleza. Genocidio, etnocidio, como el último que se dio de los Yanomamis en Brasil, que es uno de los casos más sonados. No sé si ustedes pudieron acompañar en las noticias cuando el presidente Lula sube al poder, al cargo, y que por la minería ilegal este pueblo estaba siendo arrasado, estaban muriendo de la contaminación porque sus aguas están contaminadas, estaban muriendo de inanición porque no tenían cómo alimentarse. Entonces estamos ahí siendo testigos de un etnocidio terrible, va acompañado del ecocidio. Entonces también venimos trabajando desde ese lugar, ¿no? Desde la denuncia de lo que está pasando con los pueblos que están habitando los territorios, ¿no? Y desde ahí también se está trabajando en el Acuerdo de Escazú, en la protección de los protectores de la naturaleza. Ahora, en el camino del activismo, de lo más peligroso es defender a la naturaleza, ¿no? Como mencionaba el decano, son cientos de personas que mueren cada año, cientos. Es demasiado riesgo defender la naturaleza, porque estamos amenazando intereses económicos. Y ahora lo que prima es el capital. Es un sistema extractivista que está devastando, como decía, no solo la naturaleza, sino nosotros los seres humanos. Entonces, desde ahí también este acuerdo de Escazú que se está llevando a cabo ahora en la COP2, que en esta COP2 ya se está dando la implementación de este acuerdo de Escazú y se está llegando a una coordinación para la implementación de este acuerdo de los países que se han sumado a ratificar, estos 14 países, el acuerdo de Escazú. Se está elaborando ya en algunos países la lista de los protectores de la naturaleza que pueden estar en riesgo, que están siendo amenazados o que necesitan de esta protección. Porque nosotros necesitamos proteger a estos protectores de la naturaleza. Porque lo que están haciendo estos protectores de la naturaleza lo están haciendo para todos nosotros, para toda la humanidad. Es para el bien común, es para la casa común. Así que nosotros todos deberíamos levantar la voz cuando uno de estos protectores está siendo amenazado o amedrentado.
Porque si el agua dulce se conserva, es para nosotros y las futuras generaciones. Si los bosques se conservan, es para toda la humanidad. Son patrimonios naturales de todos los seres humanos. Y desde ahí debemos caminar, desde esa conciencia, desde ese bien común. Desde ahí vamos haciendo nuestras acciones, y ustedes que la mayoría están estudiando el derecho ambiental, ir promoviendo estas nuevas formas, leyes y jurisdicciones para ir generando un nuevo marco legal. Yo digo, son la siguiente generación, nosotros venimos abriendo el camino. Mi generación se está tocando hablar de derechos de la naturaleza, del constitucionalismo latinoamericano que está emergiendo con este tema de derechos de la naturaleza. Acabamos de trabajar, de los últimos países que ha trabajado a nivel constitucional, esto es en Chile. Me tocó estar allí asesorando al equipo chileno. Y allí ya hablamos ya de los estados ecológicos. ¿Qué sería un estado ecológico? Un estado donde se inserta ya en la constitución, en el orden social de ese país, toda la mirada ecológica, para que todo vaya desde allí, que todo se desglose desde ese concepto ecológico, un estado ecológico de derecho. Entonces nosotros vamos abriendo estos primeros avances. A ustedes, siguientes generaciones, les va a tocar redactar y seguir con estos avances, porque si no tomamos ese camino, como les decía, vamos a desaparecer. Tan simple como eso. Imagínense lo que nos comentaba de las altas temperaturas. ¿Quién va a resistir esas altas temperaturas? No lo sé. No sé. O vamos nosotros a mutar y vamos a ser seres del sol, ¿no? Para poder convivir con esas temperaturas. O vamos a ser seres de hielo para convivir con las bajas temperaturas que se esperan. Vamos a tener que mutar de todas maneras. Ya para ir cerrando, de todas maneras tenemos que estar conscientes de lo que está pasando. Yo digo, en este momento lo importante es la conciencia de lo que está pasando. ¿Ya? Y cada uno de nosotros puede hacer algo para transformar. Siempre les digo yo, somos co-creadores de esta realidad y co-gestores de lo que está pasando. Pero somos células regeneradoras de esta madre tierra. Somos células regeneradoras de la naturaleza. Decidamos, o somos células cancerígenas que la devastan, o somos esas células vivas que regeneran el tejido vivo de esta gran casa común. Entonces ahí está la invitación. Y yo no pierdo la esperanza de que los seres humanos podemos dar la vuelta y hacer el giro y transformar esta realidad y caminar en armonía con la naturaleza y generar paz con todos los seres, entre los seres humanos y con los seres de la naturaleza. Y es parte de eso nuestro trabajo. Así que les invito, los que quieran conocer más de la campaña Stop Ecocida y quieran sumarse a nuestra labor, son bienvenidos. Aquí está el equipo que está trabajando en Argentina. Súmense, necesitamos apoyo, necesitamos voces, necesitamos manos, necesitamos jueces, abogados. Trabajamos en los diferentes niveles. Hagamos la alianza y el pacto por la vida. Para eso estamos aquí hoy. Gracias. Muchas gracias. Doctor Miguel Ángel Asturias. A mí me encanta presentar a Miguel porque, aparte de que nos conocemos desde muy chicos, íbamos al colegio juntos, cursamos también materias en esta casa de estudios en la carrera de grado y nada, para mí es una gran persona, un excelente amigo. Y bueno, Miguel aparte es abogado, especialista en derecho ambiental y profesor en derecho en la carrera del doctor Lino Gregorio Glabot en la especialización de derecho ambiental y doctor en derecho y ciencias sociales. Así que el doctor Miguel va a hablar de su propuesta
del delito de ecocidio para la Argentina y cómo esta conecta con lo recogido en el acuerdo de Escazú. Así que, Miguel, tenés la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Gonzalo, por la presentación. Gracias, Mauricio, por estar, Liliana, Alberto, al Colegio Público de Abogados. También muchas gracias y principalmente a la Universidad de Belgrano, hay que decir, en mi casa. Acá estudié el grado, el posgrado, trabajé a lo largo de muchos años como docente. Yo tengo más de 15 años de docente en esta casa de estudios y quiero resaltar la persona que tengo acá a mi lado y que, además de ser el decano y la autoridad acá presente de la Universidad de Belgrano, a la cual le agradezco también por la posibilidad de que junto con IPAC y junto con Stop Ecocidio tengamos hoy acá por primera vez la presencia de una representante de Stop Ecocidio, que es Verónica, así que creo que es un momento muy importante para nosotros, para la universidad. Y bueno, quiero volver sobre este hombre que tengo acá al lado, que todos ya lo conocen, quiere decir, de la eminencia que tengo al lado, en derecho ambiental y sobre todo la persona humana y el gran profesor que alguna vez cuando estuve ahí sentado, como están todos ustedes, él entraba al aula y decía que el derecho ambiental era el futuro. Y lo decía hacía muchísimos años. Y la verdad que sorprendía, no sabíamos mucho, sobre todo lo que éramos jóvenes, recién entrábamos a la universidad, yo recién hacía mis primeros pasos por tribunales, y escuchar eso, que el derecho ambiental era el futuro, era algo que llamaba la atención, pero sin embargo no se equivocó y bueno, y acá estamos siguiendo sus pasos, acompañándolo en esta lucha que emprendemos todos, que es la representación y la necesidad de que se legislen definitivamente los delitos ambientales en el ámbito internacional y en el ámbito nacional, propiamente dicho. Y justamente cuando hice mi tesis doctoral, yo hablaba de crimen ambiental y iba buscando propuestas, iba buscando distintas cuestiones que un día me encontré que estaban siendo tratadas en otra parte del mundo, en el viejo continente, pero hablando desde el punto de vista del ecocidio. Entonces, haciendo un análisis, me di cuenta que realmente lo que yo estaba haciendo, tratando de jugar los crímenes ambientales internacionales como posibles delitos de lesa humanidad o a través de la creación de una convención y un tribunal ambiental internacional, se podía dar a través de esta enmienda que propone Stop Ecocidio en el ámbito internacional, a través de, de la creación de la Fundación Stop Ecocidio, que como bien dijo fue fundada por Polly Higgins, una de las principales abogadas de la Tierra, que en el año 2010 empezó con todo esto. Y yo no venía muy atrás tampoco, porque yo venía estudiando los delitos ambientales con un gran maestro de esta casa de estudios, que era el doctor Navarro, que empezamos en el año 2005 con el tema, y en el año 2009 salió el libro ya con él fallecido, el primer libro que publicamos en la materia. Después seguí publicando varios libros y acompañándolo también a Dino Bellorio Clavot, que es una máquina de escribir y de darnos conocimiento. Entonces, así fue que fuimos ampliando la posibilidad de ver una propuesta, que es un poco lo que yo le vengo a traer hoy acá, de legislar en el Código Penal el delito de ecocidio. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una gran deuda en materia, Mauricio lo sabe bien, en materia, y Viviana también, en materia penal, que no tenemos dentro del Código Penal verdaderos delitos ambientales, sino que tenemos en el Código Penal algunos delitos que son denominados delitos contra la salud, que en mi criterio y en mi tesis las contemplo como delitos ambientales también a los delitos contra la salud, porque considero que si se afecta el ambiente, se está afectando la salud, y si se afecta la salud, a la vez también se afecta el medio ambiente. Entonces yo quiero aclarar ante todo que tengo una postura
que deja de lado el antropocentrismo y busca un ecocentrismo, un biocentrismo, en donde tratamos de posicionarnos no ya desde los derechos de los seres humanos nada más y de los derechos humanos fundamentales, sino también empezar a reconocer los derechos de la naturaleza, los derechos de los seres sintientes y demás. Entonces la propuesta que hoy les vengo a traer, quiero aclararles que va de la mano con eso. Pero ¿a qué iba con lo del Código Penal y la deuda que tenemos pendiente? Y no les había dicho esto. También hay leyes penales ambientales, que son leyes penales especiales, que están por fuera del Código Penal. Como por ejemplo podemos nombrar la ley de residuos peligrosos, la ley de protección animal o la ley de fauna silvestre. Pero lamentablemente no logramos desde el año 2006 que avanzan varios proyectos para incorporar a los delitos ambientales al Código Penal. No lo hemos logrado porque no hubo la voluntad política, como bien hablaron mis asesores en el panel, hay muchos intereses en juego y hay un interés de las empresas que no se dan cuenta que justamente hay que proteger al ambiente y tienen que participar, porque una empresa verde es un negocio para todos. No para ellos, no solo para ellos, sino para todos, porque lo que se busca es el desarrollo sustentable. ¿A qué voy con esto? El derecho penal es de última ratio y no quiero que quede que somos unos locos que queremos juzgar a través del derecho penal toda afectación al ambiente. Si no, vamos a tratar de juzgar aquellas afectaciones al ambiente que sean realmente graves. Y de ahí que intentamos avanzar con esta propuesta. Esta propuesta está muy relacionada con el concepto del panel de expertos. Muy bien habló Verónica, obviamente muy bien habló Dino de toda la cuestión que tiene que ver con desde el acuerdo de Escazú, desde la protección del ambiente en el ámbito internacional, que es lo que promueve el tope ecocidio, que juntó un panel de expertos. ¿Qué hizo ese panel de expertos? Ese panel de expertos lo que hizo fue dar un concepto de ecocidio. No es el primero que hay, pero sí es el primero que ha logrado tener un consenso internacional bastante importante. Por lo cual nosotros desde IPAC tomamos justamente ese concepto porque fue trabajado por un panel de expertos que tiene varias características. Además de haber trabajado durante 6 años, hubieron grandes expertos en materia ambiental, en materia penal, en derecho penal internacional y en materia de derechos humanos. Y es un panel que estaba conformado por un grupo de mujeres, por un grupo de abogados, por un grupo de ex funcionarios, jueces, fiscales de la Corte Penal Internacional. Y sobre todo tomó las distintas etnias y los distintos derechos que hay alrededor del mundo. Por lo cual me pareció que era el concepto a seguir y estar perdiendo tiempo en buscar un nuevo concepto no tenía sentido. El ecocidio no empezó actualmente, desde que está Paul Higgins, sino que el ecocidio, como bien decía Dino, empezó ya en los años 70. De hecho, la primera persona que utilizó el término fue justamente quien creó lo que después se conoció como el producto naranja, que fue deformado y fue lo que conocimos como el producto naranja. Que en la cumbre de Estocolmo del año 72, el primer ministro sueco, Olof Palme, fue quien denunció lo que estaba pasando en Vietnam con el agente naranja y dijo que ese era un ecocidio. A partir de ahí fueron avanzando, en la ONU hubieron proyectos para, entre el año 92 y 96, que se hizo el borrador del Estatuto de Roma, incorporar los delitos ambientales, o lo que ahora denominamos ecocidio, y lamentablemente fue dejado de lado. No obstante, desde la doctrina y desde los luchadores ambientales como Paul Higgins, en el año 2010 dio un concepto y una propuesta de lo que conocemos como el ecocidio. Hubieron muchos conceptos, pero me parece que era fundamental destacar esto. Ahora bien, ¿qué relación le veo yo a esto que vamos a hablar ahora con el Acuerdo de Escazú? El Acuerdo de Escazú es el acuerdo regional de derechos humanos que para América Latina y para el Caribe. Tiene varios lineamientos fundamentales que bien explicó y detalló Dino, pero yo me quiero remitir a uno fundamental, que es el cuarto perfil más importante, o lineamiento más importante, que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos de los protectores ambientales.
Me parece que es un tema muy importante, como bien señalaba antes Verónica, los protectores ambientales de Latinoamérica son los que más han sufrido homicidios y más han sido perseguidos y más se han violado sus derechos humanos. Entonces creo que el acuerdo viene a poner un freno a eso y viene a lograr limitar el avasallamiento y busca promover la incorporación de la sociedad civil en el acceso a la justicia, a la información pública y sobre todo a promover esto que es la función de la educación ambiental dentro de la comunidad, que es un poco lo que estamos haciendo todos acá. Entonces quiero destacar que nosotros, cuando vimos las posibilidades de dar el concepto de ecocidio y la propuesta, incorporamos justamente este cuarto principio del acuerdo de Escazú como una agravante para quien cometa el delito de ecocidio. Pero bueno, entonces vemos que hay una cierta relación. Ya dijimos antes, explicó Dino la función del acuerdo de Escazú, lo que se está llevando adelante. Verónica explicó un poco la función y detalló varias cosas importantes de la campaña de stop ecocidio, como que el Parlamento Europeo aprobó que a través de una directiva europea se incluya el delito de ecocidio. Es también muy importante destacar que el Instituto Europeo de Derecho aprobó este concepto del panel de expertos, incluso dijo que la directiva europea tenía que ir más allá de la propia comunidad europea y ser un faro para la comunidad internacional. Hay muchos países que han legislado ya el ecocidio, entre ellos, hablando de Vietnam, fue el primer país que lo legisló. Hubieron muchos países de Europa oriental que también ya lo legislaron a través de la propuesta de stop ecocidio. Francia legisló el ecocidio, está trabajando Bélgica en eso, está trabajando España en eso, también se está trabajando en esta región del mundo. México legisló en varios estados, en Jalisco, también hay un proyecto de México para llevarlo al Código Penal mexicano en el ámbito federal, y también hay proyectos en Brasil y en Chile, por lo cual no es que estamos haciendo una propuesta que va a quedar aislada. Bueno, puntualmente, hablando de nuestra propuesta apunta a ser incorporada al actual Código Penal. La idea es crear un título que sea los delitos ambientales, y el capítulo primero sea justamente el delito de ecocidio, que va a ser la piedra angular, lo cual no significa, como bien explica el panel de expertos, que al legislarse el ecocidio no se puedan legislar otras conductas. Al contrario, justamente el panel de expertos destaca que es una primera aproximación a los delitos más graves y alarmantes, y que tiene que haber otros delitos que deben ser incorporados como delitos ambientales dentro de la normativa. Por lo cual creemos que por ahí esta puede ser la puerta de acceso para que finalmente ingresen los delitos ambientales al Código Penal. Otra cosa que también destaca el panel de expertos es que la norma, justamente el concepto de ecocidio, no es excluyente de otros delitos, por lo cual justamente, y también destacan la posibilidad de que sea modificado este concepto para que se incluya en los códigos penales internos de cada país. De ahí que la cuestión más fundamental que tuvimos en ICAT fue lograr encontrar una relación con un concepto internacional que está hecho justamente para ser incorporado al Estatuto de Roma y trasladarlo a nuestra norma interna. Para eso, bueno, hace muchos años yo estudio el derecho penal, dirijo un código comentado, conozco bien la legislación y creí que era importante incorporarlo como una pieza del Código Penal, no como una ley penal complementaria como hay otros proyectos de incorporar delitos ambientales. Creo que su incorporación al Código Penal es muy importante y sobre todo nos va a permitir legislar finalmente en materia ambiental penal, que es muy importante. Ahora bien, queda claro que no es la única solución para combatir los delitos ambientales, pero sin duda va a ser una piedra angular y va a proteger a nuestro planeta, y esta propuesta cada vez avanza más, por lo cual creo que es el momento preciso. Si bien nosotros la propuesta la incluimos en el ámbito académico en el año 2022, traerla ahora a colación
y tratar de que llegue al ámbito político y que entre y se discuta. Esta es una propuesta tentativa, puede ser modificada, puede ser que hayan aspectos a mejorar o cuestiones que tengan que ver, como el otro día me hacían una crítica a la multa dentro del delito, que debe ser modificada para estar actualizada y podría ser a través de algún tipo de modelo de, regulación, no en pesos específicos dentro del código, sino a través de distintos, por ejemplo, precios de formularios que se van actualizando, como ocurre con la ley 23.737 de drogas, para que no quede desactualizado. Bueno, a ver, algún ejemplo de ecocidio. Antes hablaban de los problemas que generamos en los océanos, la pesca industrial, que es un problema que nos aqueja mucho a la República Argentina, la contaminación, la deforestación, los incendios forestales, la ganadería industrial, los cultivos, los negocios inmobiliarios irresponsables, la contaminación del agua, la tierra y el aire causada por las cuestiones que tienen que ver con el vertido de petróleo, el uso de agrotóxicos, la extracción indiscriminada de recursos naturales, el tráfico de flora y fauna, que es un tema muy importante, y lo que está generando la muerte de otras especies, y la afectación de los derechos humanos, producto de la contaminación, y no me quiero olvidar, y es muy importante tenerlo en cuenta, las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones armamentistas y el desastre químico que está ocurriendo, y quiero aclarar que nuestra propuesta es aplicable tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Bueno, para analizar nuestra propuesta, como les decía antes, hemos analizado toda la normativa, hemos analizado todas las normas que existen en el mundo sobre ecocidio y nuestra realidad nacional, por eso era lo que les comentaba antes, con sus grises y sombras que dejan los distintos proyectos. O sea, también analizamos los distintos proyectos y fuimos viendo cómo podíamos incorporar, sobre todo las agravantes, estas cuestiones que les venía diciendo. Es una deuda pendiente que tenemos claramente desde la reforma de nuestra Constitución, por el atraso legislativo en materia penal ambiental y sobre todo por esa necesidad de última ratio de proteger el derecho a un ambiente sano, derecho reconocido en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 41, también reconocido por nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos y por diferentes fallos de la Corte, a lo cual no los quiero aburrir haciendo mención. ¿Está bien? Bueno, así llegamos a la conclusión de que nuestra propuesta es viable y un poco les quiero contar, sin entrar en detalles, algunos aspectos a destacar. Como les decía, es incorporar en el título 14 del Código Penal los delitos contra el ambiente y específicamente el delito de ecocidio. Tenemos en nuestra propuesta una figura básica que tiene como características distintivas que puede ser un delito de peligro o puede ser un delito de resultado. Y a eso le aplicamos diferentes penas. La idea justamente es dejar de lado la discusión doctrinaria que hubo durante años, que no permite avanzar a los delitos ambientales dentro del Código Penal, porque están quienes sostienen, como yo, que los delitos deben ser de peligro, y están los que no lo sostienen, como por ejemplo es el proyecto actual del Código Penal, que los ve como delitos de resultado. Entonces, justamente nuestra propuesta también puede ser incorporada al Código Penal, actualmente al proyecto del Código Penal que tiene estado parlamentario, o puede ser incluida en los diferentes proyectos que hay al respecto. Pero bueno, puntualmente nosotros proponemos un artículo 313 bis que tiene una pena que va de 3 años y 6 meses, tiene esta pena justamente para que no sea un delito escarcelable, y tiene una pena máxima de 10 años. A su vez también tiene una pena de multa, que no viene al caso. Pero bueno, quiero contarles cuál es nuestra definición de ecocidio, que se basa puntualmente en la del panel de expertos, con las diferencias para poder incorporarla en nuestro Código Penal. Comete el ecocidio el que cometiere cualquier acto ilícito o arbitrario, a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause un daño grave, que ese daño sea extenso o duradero para el ambiente. También tomamos, como lo hace el concepto de ecocidio del panel de expertos, algunas definiciones que son puntuales y que tienen que estar en toda norma penal.
Nuestro Código Penal lo hace en el artículo 77, muchas veces cuando define conceptos. Nosotros lo incluimos acá simplemente por la idea que por ahí el legislador, si alguna vez toma en cuenta nuestra propuesta, posiblemente se olvide de hacer la reforma en el artículo 77 y no sean incluidos, siguiendo un poco la postura que tiene el panel de expertos, que justamente describe varias cuestiones. Son cuestiones que son meramente enunciativas, que pueden ser discutidas, como les dije antes, y que serían buenos que sean discutidas para definir lo que es el ambiente. Definimos lo que es el ambiente, para tratar de no aburrirlos, está en la propuesta, lo pueden ver, la definición de nuestro ambiente. También definimos qué se entiende por arbitrario, también definimos qué se entiende por grave, por extenso y por duradero, en el propio concepto. Y después agravamos la pena, que va de 8 a 20 años y una multa que también sube si el daño extenso o duradero al ambiente tuviera lugar. Es decir, ahí distinguimos en las penas cuando el delito es de peligro, con una pena menor, y aplicamos una pena grave como la del homicidio para cuando el daño efectivamente se produzca. ¿Está bien? Después también regulamos las agravantes. Las agravantes están reguladas en el artículo 3.13 ter y tiene también una pena para cuando sea de peligro y otra pena cuando sea resultado. Cuando sea de peligro va a tener una pena de 5 a 15 años y cuando sea un resultado va a tener una pena de 10 a 25 años. ¿Está bien? Bueno, ahora les voy a comentar mínimamente las agravantes, que son muy importantes y que tiene que ver con lo que hablaron anteriormente los miembros del panel. Fíjense que la primera agravante tiene lugar cuando en la ejecución del delito participe un funcionario público o existiera una conexión con una organización criminal internacional. Ustedes saben que yo muchas veces trato el tema de crimen organizado y justamente el crimen organizado hoy por hoy utiliza las mismas redes para cometer otros delitos de crimen organizado para justamente cometer delitos ambientales. ¿Por qué? Porque son delitos de mucha rentabilidad y de poca posibilidad de sanción. Entonces cada vez avanzan más y sobre todo en nuestra región. Por eso creemos que es importante agregarle el agravante. Otra de las agravantes es cuando el ecocidio se cometa sobre una zona protegida o en una reserva natural. Esto está relacionado porque la ley de humedales que venimos promoviendo justamente no tiene una sanción penal. Entonces me parece que la ley de humedales es muy importante que sea legislada, pero también es muy importante que tenga una pata penal, una sanción penal, o si no, que se legisle esto que va a ser complementario. ¿Está bien? La otra de las agravantes tiene que ver cuando sea mediante un conflicto armado interno o cuando mediare un acto de bioterrorismo. Son temas que están en la vanguardia del mundo actualmente y son los temas que importan el derecho penal ambiental nacional e internacional. Para esto he consultado con respecto al tema de bioterrorismo a la Procuración General de la Nación, a una de sus máximas autoridades, que justamente crearon una oficina de terrorismo y están viendo que el mayor flagelo es la posibilidad de bioterrorismo. Entonces por eso es que creímos que era oportuno agregarlo. También es muy importante la otra agravante que tiene que ver con el desplazamiento o migración humana. Esto es muy importante, la migración humana, Dino Bellavio Clavot siempre la aborda y creo que es un tema que le interesa mucho a la ONU y creo que es un tema de máxima preocupación a nivel mundial. Fíjense que ayer Polonia anunció que está haciendo una barrera eléctrica entre el territorio que los divide con Rusia. O sea, ven que el tema de la migración humana es muy importante, está relacionado con el conflicto armado que está atravesando hoy por hoy el mundo y es justamente uno de los temas trascendentales para el mundo que viene, no solo las generaciones futuras, sino también prevenir la migración humana y también ambiental, que es uno de los temas que también abarca hoy por hoy la ONU. También cuando se produzca la muerte o resultar en lesiones graves de un gran número de personas, o cuando para lograr su cometido o impunidad se afecten organizaciones públicas o privadas, o la integridad física o la vida de una persona que promueva la defensa del ambiente o de una comunidad originaria o una comunidad vulnerable. Como hablaba antes Verónica, como hablaba Lino, justamente los delitos ambientales o el derecho ambiental afecta a los más vulnerables.
Entonces hay que tenerlo en cuenta y también hay que defender a las comunidades originarias que están en contacto cercano e íntimo con el ambiente y son tal vez los más afectados. También es importante destacar la defensa de los defensores ambientales y acá encuentro la relación principal con el tema que hoy nos trae acá, que es, además del ecocidio, el Acuerdo de Escazú. Entonces, uno de los elementos fundamentales del Acuerdo de Escazú está contemplado como agravante de la norma. ¿Está bien? Después, para no aburrirlo, también les comento que tiene una forma culposa el delito, también con una pena para cuando sea de peligro o sea de resultado, cuestión que no viene al caso, y va a tener una pena de inhabilitación este delito de ecocidio en ambas figuras cuando sea cometido por un funcionario público, se lo va a inhabilitar, y cuando el ecocidio sea de resultado, incluso con una habilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Creo que es otro tema importante. Y por último les comento, y con esto ya finalizo, que también contemplamos la responsabilidad penal de la persona jurídica, que es justamente uno de los factores fundamentales en los crímenes ambientales internacionales y nacionales y en los delitos de ecocidio, que justamente están en connivencia muchas veces con los estados por omisión o por comisión, y que incluso está íntimamente relacionado con la corrupción tanto pública como internacional que nos aqueja. Bueno, por último, también regulamos cuáles son las penas para la persona jurídica y contemplamos cómo los jueces deben aplicar esas penas. Así que bueno, por acá dejo esta parte de la exposición, creo que vamos a hablar y después voy a hacer un cierre de conclusión final sobre mi tema. Así que nada más y muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Paula Alvarado. Paula es especialista en derechos humanos de los pueblos indígenas y va a hablar de la relevancia del Acuerdo de Escazú y la ley de ecocidio para la protección de los pueblos indígenas, en primera línea de los ataques a quienes defienden la madre tierra, naturaleza, siendo quienes aportan un conocimiento ancestral para su protección. Bueno, Imanaya Cayanquichis, Ñoca Sutiki Paula Mercedes Alvarado Mamani, Ñoca Cani Airu Tres Ombúes de la Matanza Manta, Ñoca Cani Buenos Aires Manta, Ñoca Yinan Abogada Layán. Bueno, mi nombre es Paula Mercedes Alvarado Mamani, pertenezco a la comunidad Tres Ombúes de la Matanza, aquí en provincia de Buenos Aires, vivo en Buenos Aires y trabajo de abogada. Soy especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y experta en pueblos indígenas por la Universidad Carlos III de Madrid. Pertenezco al pueblo Coya y trabajé muchos años en la provincia de Formosa y en Chaco como abogada litigante con varias comunidades indígenas de allí del territorio. Y ahora me dedico a la defensa territorial en comunidades en provincia de Buenos Aires y en Jujuy, que es de donde soy, y algunos casos más que tengan matrícula federal. Bueno, no voy a hacer el título tan largo, sino que lo mío va a ser un poco resumido, no me gusta hacer tanta la apropiación de la palabra, pero sí empezar con algunas cuestiones que me parece sumamente importante, más que nada desde una mirada indígena, ¿no? Y en primer lugar, comentarles e informarles que hoy los pueblos indígenas somos sujetos de derechos, sujetos políticos de derechos, y en ese sentido es que no necesitamos tanto que nuestra voz sea representada, ¿no? Sino que tenemos una voz que podemos llegar y alcanzar distintos lugares que antes no lo lográbamos hacer, ¿no? En ese sentido también comentarles que varios de los instrumentos jurídicos que regulan la protección de los derechos indígenas fueron realizados sin la voz ni participación de los pueblos indígenas en aquel momento, ¿no? Por un lado tenemos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en el ámbito de la OIT. Por otro lado tenemos dos declaraciones, ¿no? Una en Naciones Unidas y otro en el Sistema Interamericano del 2007 y 2016,
Y sin embargo, los pueblos indígenas y las comunidades u organizaciones indígenas no estamos presentes, ¿no? Entonces, muchos de los conceptos que se mencionan en esos instrumentos no son conceptos propios de los pueblos, no son nuestras voces, no son conceptos que fueron dados por un Estado y en el cual encima el Estado no cumple, ¿no? La barrera de implementación de estos derechos mínimos que establecen estos instrumentos internacionales no se cumplen. Por otro lado, para poder empezar a hablar del significado del territorio y del Acuerdo de Escazú, lamentablemente nos tenemos que retomar a años anteriores, ¿no? Y llegar hasta 1492. ¿Por qué partimos de allí? Porque justamente nosotros hablamos de un genocidio, de un asesinato, de un exterminio, no solamente físico, sino también mental y cósmico. En este sentido, la Iglesia Católica, con sus armas, con su Biblia, hizo que muchas de las voces fueran calladas y a su vez convertidas, ¿no? Esto es puramente y exclusivamente el etnocidio en términos actuales, ¿no? Genocidio, etnocidio. Por otro lado, con esta conquista del Abya Yala, como lo conocemos nosotros, que es una palabra que proviene del pueblo Kuna, que responde a todo lo que es Indoamérica, ¿no? Nuestros territorios fueron saqueados. Y eso es sumamente importante porque aquí va lo que para los pueblos y para las comunidades y para las organizaciones indígenas somos. Nosotros somos una entidad tripartita, compuesta por el territorio, identidad y nuestro cuerpo. Si falta alguna parte de esos conceptos, no existimos. Nuestra destrucción es directa, ¿no? Y todo lo que pasa a partir de 1492, incluso una creación de un Estado-nación que impone fronteras sobre nuestros territorios, ¿no? Y esto aclarando que en la actualidad hay Estados nacionales y en los cuales los pueblos indígenas no hacemos esa división fronteriza, ¿no? Hay una geopolítica ancestral que sin duda fue sin consulta a los pueblos y que hoy vamos a escuchar que muchos hermanos del pueblo mapuche no se sienten ni argentinos ni chilenos, que muchos hermanos que somos del norte no somos ni argentinos ni bolivianos, sino que pertenecemos a otro tipo de cosmovisión. Los hermanos de Formosa, que se encuentran en la frontera, el pueblo Nibaclé, no es ni argentino ni paraguayo, sino que viven en la frontera del Pilcomayo, ¿no? Y así hay muchísimos pueblos que somos transfronterizos, ¿no? Y estos acuerdos internacionales y la creación de constituciones nacionales vienen a cerrar ciertos espacios que para nosotros no son pasos circulantes, ¿no? Tenemos la creación de un Estado nacional con una Constitución Nacional de 1853-60, que en su famoso artículo 67, inciso 15, hablaba de una transformación al catolicismo, una barrera y mantener el trato pacífico con esos indios, ¿no? Una creación de una Constitución Nacional que justificó claramente lo que conocemos como la conquista del desierto, ¿no? Con una ley que aprueba cierto presupuesto económico para llevar a la matanza a muchos hermanos del sur en este caso, pero también tenemos la conquista del Chaco Verde y por otro lado tenemos lo que fue para mi territorio, que es para la zona de Jujuy y Salta, todo lo que tiene que ver con la Puna y las Yungas. Con eso llegamos a un cambio de paradigma en 1994, ¿no? Este famoso cambio de paradigma que en realidad no pretendía más que nada una reforma constitucional con intereses políticos partidarios y que muchos de los militantes de aquel momento lograron sacar ciertas concepciones a lo que tiene que ver al derecho ambiental, el famoso artículo 41, derechos de los consumidores, participación política, y ahí es cuando los pueblos indígenas, las voces de los pueblos indígenas logran incorporarse en el famoso 75, inciso 17, ¿no? Y de aquí parte toda esta cosmovisión, porque el 75, inciso 17 reconoce una preexistencia étnica y cultural para los pueblos indígenas. Este reconocimiento de la preexistencia no es solamente para las instituciones jurídicas o instituciones que tienen que ver con una organización, sino que tiene que ver con el sentido que nosotros entendemos de los territorios, ¿no?
Eso voy a hacer un paréntesis. Por otro lado tenemos el famoso artículo 75, inciso 19, que da este cambio de paradigma del monocultural a lo pluricultural, ¿no? Hoy el Estado argentino se reconoce, por lo menos en las bases constitucionales, como un Estado pluricultural. Lejos estamos de integrar o de formar parte de una tercera generación de constituciones latinoamericanas, como lo tiene Ecuador o Bolivia, que van más allá de este reconocimiento del sujeto de derecho indígena y atraviesan a lo que es esto que mencionaron bastante, que es los derechos de la naturaleza, ¿no? Y el reconocimiento de esos derechos de la naturaleza en la clave y en la cosmovisión de cada una de las naciones preexistentes, ¿no? El famoso Estado plurinacional, como lo tiene Bolivia, como lo tiene Ecuador, e incluso Ecuador, ya no solamente en su preámbulo, sino que en su articulado, nos habla del reconocimiento de la Pachamama, de los derechos de la naturaleza, y del summa causa, ¿no? El summa causa, que para la cosmovisión andina es un principio rector, es un principio constitucional, es un principio de guía, es un principio político y articulador que establece la relación armónica entre el ser humano y el territorio, ¿no? Y esto que hablaban que la naturaleza es finita, y justamente el summa causa lo que viene a decir es que en esta armonía es que se mantiene constantemente, ¿no? Y todas cuestiones que vengan a quebrantar esta armonía es lo que está generando en la actualidad estos desastres naturales que estamos viviendo, ¿no? Por otro lado, con toda esta gama de por lo menos en Argentina, ¿no? La incorporación de estos instrumentos jurídicos que hablaba, que el famoso convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el concepto de territorio. Y aquí también hacer un paréntesis y comentarles que tierra no es lo mismo que territorio, y muchas veces las legislaciones hacen esta trampa jurídica de incorporar en sus conceptos tierra, dejando por fuera lo que entendemos por territorio, ¿no? Y sumamente importante para el delito de ecocidio entender que el territorio para las cosmovisiones indígenas, y en mi caso para la cosmovisión andina, tienen otro concepto, ¿no? No es solamente, va más allá, y esto se trabajó muchísimo cuando fue la reforma del Código Civil y Comercial, que se solicitaba la incorporación de la propiedad comunitaria indígena, ¿no? Un derecho que fue incorporado en la Constitución del 94, pero que muchos legisladores, creyendo que, como les digo, nunca está nuestra voz en la creación de esos instrumentos jurídicos, lo querían incorporar como un derecho real. Y aquí es un error grave llamar a la propiedad comunitaria indígena o a los derechos territoriales como derechos reales. Sin embargo, fue una lucha que se tuvo que dar y finalmente se logró sacar, ¿no? Y estamos a la espera de una ley que regule los territorios. ¿Qué es este territorio para nosotros? No es ninguna relación de apropiación, como se entiende que los famosos derechos reales, ¿no? Yo no soy propietaria de un pedazo de tierra, sino que formo parte de ese territorio, ¿no? Esta relación especial que hablamos del summa causa, relación con la armonía y el ser humano, tiene que ver con el concepto de territorio, ¿no? No hay ninguna apropiación, sino que es una espiritualidad, una relación de religiosidad, incluso no la religiosidad de la actual, sino una vivir en ese espacio, que no solamente tiene que ver con el territorio superficial, sino que con para nosotros es Hanampacha y el Ucupacha, ¿no? El subsuelo y lo que incorpora arriba también, todo lo que tiene que ver con el aire. Y no solamente eso, vamos más allá. Para nosotros las voces del agua, las montañas, son todas fuerzas naturales, no son ni factores abióticos, no son ni recursos naturales, ni son bienes comunitarios como los más progres quieren comentarnos, quieren hacernos creer que son. Para nosotros no existe esa división entre factores bióticos y abióticos, porque todo forma parte de una naturaleza, ¿no? Y eso es sumamente importante entenderlo, que por lo menos para la visión de los pueblos indígenas está sumamente marcada esa diferencia específica que hablamos
en otra esfera de los derechos de la naturaleza, sino una esfera en donde somos parte de esa naturaleza, ¿no? Acá comentaban de varios fallos judiciales. En el año 2020, Argentina fue condenada en el caso de la Cajonat, ¿no? Es un caso que llevó desde 1993 aproximadamente y recién en el 2020 tuvo sentencia por la Corte Interamericana, y en el cual para los pueblos indígenas fue un súper avance, ¿no? Argentina condenada por violación a los derechos territoriales, y la Corte Interamericana va más allá de eso, sino que establece la condena también por la destrucción al ambiente que ha creado en ese territorio que es Salta, ¿no? Y sumamente importante verlo, un fallo que para nosotros fue muy alentador, muy avanzado, pero sin embargo, otra vez, la voz de los pueblos indígenas no estaba. La voz de los pueblos, de las comunidades y de quienes habían sido víctimas de ese ecocidio en aquel territorio no estaban, ¿no? Entonces la Corte se limita a explicar el artículo 26 y a explicar la importancia del medio ambiente, que nosotros no consideramos que de ninguna manera sea un medio ambiente, sino que es un hábitat, es un territorio, es un ambiente, en clave no pluricultural, ¿no? Esto que pasa constantemente de seleccionar conceptos y no ver ese enfoque epistémico indígena, que es una deuda pendiente que todavía tienen los operadores judiciales de entender distintos conceptos en la clave de los pueblos indígenas y la plurinacionalidad, ¿no? Porque a veces también se habla de pueblos indígenas sin entender que existen 43 naciones diferentes y que no es la misma forma de ver la Puelmapu para el pueblo mapuche que la Pachamama para los pueblos andinos, o en mi caso el Colla o el Aymara. En ese sentido, nosotros traemos una propuesta, formó parte del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. El buen vivir se suma y causa, que para nosotros, como dije, es un principio rector de cómo guiarnos no solamente en las relaciones económicas, sino que en la vida. Y nosotros venimos acompañando y abrazando el concepto de terricidio. El concepto de terricidio es, o por lo menos entendemos que sería un poquito más avanzado que el concepto de ecocidio, y en ese sentido es no solamente, perdón que lo voy a leer porque lo hemos, es un concepto que se logró avanzar, nos queda poquito, bueno, es un concepto que se logró avanzar en construcción de varios pueblos indígenas, no de 1, 2, 3 comunidades, sino de varios pueblos indígenas, ¿no? Y es la destrucción del ecosistema tangible como también del ecosistema espiritual. Es un término que entrelaza opresiones históricas y opresiones presentes. Es el intento de destrucción de nuestras espiritualidades a través de la invasión de distintos instrumentos, no solamente la iglesia, sino que el sistema colonial, la invasión de ciertos conceptos que no eran propios de nuestros territorios. También ideologías machistas, verticalistas, ideologías discriminatorias y de racismo. Es una figura que permite, no solamente en el ámbito penal, sino que nuestra construcción implica también un resarcimiento económico, una restauración, que si bien es imposible, porque después de que la naturaleza es destruida, es imposible restaurarlo, no hablo de una restitución, sino una restauración, paso más, y que implica no solamente el concepto de esta triada que yo les hablaba de cuerpo y territorio, sino que de genocidio, ecocidio, feminicidio, culturicidio y epistemicidio. Así que bueno, con eso por lo menos contarles nuestra forma de pensar y nuestro concepto que va un poquito más allá. Y ahora va la relación con el Acuerdo de Escazú, y con esto cierro. El Acuerdo de Escazú, algunos consideran que son 4 pilares, otros consideramos que son 5 pilares, habla de una participación, ¿no? Y aquí sí hay un concepto sumamente errado, que hablan de una participación ciudadana.
sin entender que los pueblos indígenas tenemos otro tipo de participación, otro tipo de llevar adelante nuestras consultas, otro tipo de formas de comunicarlos, ¿no? Esta participación no debe ser en los ámbitos igualitarios, y eso también incluso respetando que el Acuerdo de Escazú nos habla de principios de igualdad y no discriminación, ¿no? Habla de principio de progresividad, y en ese sentido nuestra participación debe ser con nuestras formas, con nuestras formas culturalmente adecuadas, ¿no? Una lengua indígena, nuestros plazos, y la forma de reproducir la información que nosotros digo, me refiero a las comunidades indígenas, tenemos. Bueno, con esto cierro. Pachis. Muy bien. La palabra del doctor Miguel Ángel Asturias. Sí, no sé si hay alguna pregunta de los chicos, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta? Sí, caballero. Una consulta. Quería saber qué pasa con el Estado, por ejemplo, parece que sacrifica el derecho ambiental sobre intereses económicos, como puede ser, por ejemplo, el corredor bioceánico, en el cual atraviesa más de un país, como puede ser Brasil, Chile. ¿Se tiene en cuenta el impacto ambiental? ¿Acaso el Estado va a poner una prioridad porque también va a atravesar y va a afectar obviamente al medio ambiente? Y después un pequeño detalle sobre qué pasa con la energía atómica, con la energía nuclear. Hablamos de que Alemania cierra sus centrales nucleares, pero tenemos una Francia en la cual decide aumentar la cantidad de lo que viene haciendo reactores nucleares. Alemania actualmente tiene 2, que es el Tucho y el Carnú. Pero es realmente un peligro cuando es por parte del Estado. O sea, sigue siendo, los reactores nucleares por parte del Estado, pero se habla de una política en la cual Argentina debería cerrarlos o debería mantenerlos, optando también por energía una energía mucho más renovable y mucho más verde. Quería saber cuál era su opinión. Perdón, yo le voy a contestar algo sobre. Primero hablaste de los corredores bioceánicos. Vos te das cuenta que estamos hablando entonces de ir más allá de las fronteras, porque cuando hablamos de bioceánico estamos hablando de la comunicación con, por ejemplo, con el Océano Pacífico. Tenemos que buscar acuerdos de alta política entre los países. Se intentaron en algunas oportunidades con Chile, se intentan y se llevan adelante políticas de acuerdo territorial, de fronteras, con Brasil, con Uruguay. Bueno, esto se lleva a una respuesta muy sencilla. Tiene que haber acuerdo de política e integración territorial. De hecho, el Mercosur tiene también la aceptación de Chile. Entonces, este es un camino para que podamos trabajar. Pero es una alta política que requiere justamente funcionarios encargados de resolver estos problemas, que tengan esa visión amplia. Por eso nosotros siempre decimos de las universidades, donde se favorece y se promueve el pensamiento crítico, la amplitud de miras, el diálogo de las distintas ideologías. Bueno, depende de eso, nada menos. Pero eso también está contrapuesto a ciertas alianzas que nos vienen marcadas de la historia o de otros lugares donde hay países desarrollados que miran con un cierto espíritu crítico e inclusive trabajan para que esos encuentros no se produzcan. Mirá, hace poco yo saqué ahora una revista, el encuentro de la CELAC que hubo acá, pero más allá de la ideología, yo tuve en cuenta que había 30 países que se reunieron y hablaban de cosas que estaban contrapuestas. Acá el presidente del Uruguay, que tenía un espíritu muy crítico contra la conducción, pero estuvo presente. Entonces, la cuestión es estar presente en el tema del diálogo político y después avanzar en lo que podamos para defender también nuestro país y también la región. Porque, por ejemplo, te cuento algo. Los que hemos estudiado el tema de la Antártida sabemos que los intereses argentinos en la Antártida, donde no hay soberanía, los podemos mantener a medida que nos pongamos de acuerdo con Brasil, con otros países que tengan esa proyección antártida. Tener una visión solamente no está. Por eso antes hablé, con motivo de esto, la extensión y el cambio de la cultura en cuanto al concepto de soberanía. Porque si seguimos con el concepto viejo, la concepción tradicional, seguramente no va a haber tribunal internacional, los problemas ya son globales, más allá del cuidado que tenemos que tener por la casa de cada uno, la localidad. Así que te respondo, el tema de los corredores, que serían muy buenos, porque algunas veces pensamos por qué estamos tan privados y qué pasa inclusive en los países que no tienen salida al mar.
en el caso de Bolivia o de Paraguay. Y bueno, ahí está un problema. Entonces, alta política, diplomacia, generar mejores directivos, mejores funcionarios, mejores políticos, más allá de que no hay que criticar a todos los que están, pero si mejoramos la política va a mejorar seguramente ese tipo de propuesta de integración regional que sería muy importante para nuestros países. Es la primera respuesta que doy. Y después preguntaste qué más. Sobre el tema de reactores nucleares, parecería que... Son también decisiones políticas. Y Francia tiene más de 70 reactores nucleares y en Italia están prohibidos. Son decisiones. Yo creo que la energía nuclear está muy bien controlada, la conozco por la OIEA, que tiene su sede en Austria, en Viena. Yo lo he visitado varias veces y prácticamente, salvo los accidentes que hubo gravísimos, por cierto, en Chernobyl o en Japón, Fukushima es una energía que hoy se usa, y la fuente de energía es todo un tema que vamos a hacer con la fuente de energía, porque nosotros mismos somos muy críticos del uso del extractivismo, justamente, de las energías del petróleo, del gas, del carbón, pero bueno, tienen un desarrollo que esperemos que pueda ser atemperado por las energías renovables, buscando el carbono neutro para el año 2050. Son todos temas de apuestas que creo que tienen una respuesta en la agenda del desarrollo, la Agenda 2030, con sus 17 objetivos. Si las metas y los indicadores van demostrando que las metas se cumplen, seguramente tendremos mejores posibilidades de dar respuesta a lo que se pretende como objetivo del desarrollo. Que por otro lado tienen que bajar a cada país, y de cada país el Estado Nacional tiene que bajar a las provincias, tiene que llegar al municipio hasta llegar al vecino, porque nosotros siempre esperamos todo del Estado. Te cuento, el artículo 41 de la Constitución, como antes dije, hay un párrafo que dice las autoridades proveerán, no dice el Estado, dice las autoridades. Y ahí nos pone de cara a otro de los principios que están en la Ley General del Ambiente, que es el tema del principio de subsidiariedad. Que quiere decir que nosotros, los privados, los vecinos, somos los primeros responsables frente a las cosas que nos pasan. Y el Estado y sus autoridades son las que tienen que venir a darnos los elementos, la tecnología, las ayudas y aplicar las políticas, de las cuales tienen la mayor responsabilidad, para eso, de lo cual no nos podemos desentender porque somos simplemente vecinos. Hacete cargo de lo que pasa en tu lugar donde vivís. Creo que por ahí es un poco la apertura a una discusión. No te doy una respuesta concluyente, ¿te das cuenta? Vos me saliste hablando de energía atómica y yo te salí a hablar de otras cosas. Pero es que todo va con todo acá. ¿Alguna pregunta más? Yo iba a preguntar respecto al acuerdo de Escazú relacionado con los pueblos indígenas, cómo se va, no nombra en sí el acuerdo de Escazú a estos, qué pasos hay que seguir para inflacionarlo. Lo que pasa es que nombra personas y sujetos en condiciones de vulnerabilidad. Sí. Y en ese sentido es que nosotros estamos ahí incorporados. Después sería sería un debate filosófico a qué son condiciones de vulnerabilidad, pero bueno, eso es otra cosa. Pero ahí varios hermanos estamos tratando de generar en el espacio público, bueno, por lo menos con el Ministerio de Ambiente, la forma de participación, la forma de la consulta, también coordinar con algunos organismos como parques nacionales que tienen comunidades dentro de sus parques y ver la forma de actuar. Después, bueno, también tiene que ver con el acceso a la justicia, pero más de eso no hay. Claro, pero los sumamos como nombre propio, por decirlo así, dentro del acuerdo. Y fíjate que en las personas que forman parte del público no hay ningún indígena. No hay participación indígena real. No. Y ninguna persona está representado al comité tampoco, ha sido ninguna de las candidatas. No. Sí. Bueno, perdón. Gracias. Ahora el doctor Miguel Ángel Asturias y después ya terminamos con vos. Gracias. Yo lo que quiero te cuento, nosotros necesitamos también cumplir con horarios porque la sala va a estar ocupada y también los alumnos tienen sus horarios de clase, tienen que retirar. Nos demoramos media hora, así que... No, yo simplemente quería decir a modo de conclusión que bueno, pudieron ver y apreciar las distintas posturas que se dieron en el panel, las distintas visiones, muchos de estos temas que son muy novedosos y que entran muchas cuestiones en juego.
Pero bueno, en definitiva, creo que el delito de ecocidio ya se encuentra entre nosotros y muy pronto seguramente se ha legislado, lo cual sin dudas cumplirá, además de cumplir un importante vacío legal, una función preventiva en la protección del ambiente a nivel nacional y global, ya que los efectos de los ecocidios sin dudas son parte de la crisis ambiental y climática, y creo que eso es un tema que no nos tenemos que olvidar, porque afectan, ponen en riesgo a nuestro planeta, el cual necesita justamente una ley de ecocidio que sea tipificada como un delito contra los derechos humanos y castigado para proteger nuestra casa común. Entonces, en definitiva, los invito a todos los que están presentes y a los que el día de mañana escuchen esta grabación a apoyar el lema de un mundo sin ecocidio, Argentina sin ecocidio y contra los delitos ambientales. Nada más y muchas gracias. Amalia, Muchas gracias. Yo quiero agradecer a los alumnos. Bueno, para Gracias. cerrar, Muchas gracias. Quiero agradecer a los alumnos que nos dedicaron este tiempo, porque ellos representan a otros que por razones diversas no pudieron estar. Pero estos 20 son 200. Sí, que multipliquen. no, que son. Sí, Están siempre. Bueno, para Muchas gracias, chicos. Breve, solo voy a ser breve, 1 minuto y medio. Cerramos los ojos todos para conectarnos con nuestro espíritu. Vamos a pedir al espíritu de los abuelos, de nuestros ancestros, que son nuestros mismos ancestros, como decía el hermano Asturias, que tienen descendientes también indígenas, para conectarnos con el espíritu de la tierra, para que podamos seguir un camino hermoso, como hace el Picaflor, que era Shimigalshi, que es este canto que es de la cultura com, para llamar y recuperar los espíritus de las flores cuando un ser querido se posa en las flores. El canto dice, ven colibrí, cuando dice Ajayana dice, emocionémonos juntos. Gracias. Bueno, damos por finalizada esta gran charla con estos excelentes expositores que hablaron y abordaron el tema del acuerdo de Escazú y el crimen de ecocidio. Agradecemos especialmente a los expositores de excelencia, al doctor Dino Bellorio Glabot, al doctor Asturias y bueno, a Stop Ecocidio, que la verdad que ayudaron un montón con todo lo que fue la organización, la difusión y demás. Ahora lo que vamos a pasar es un video de Liz Solari que dura, tengo entendido, 4 o 5 minutos. Bueno, todos la conocemos a Liz Solari, por lo menos en Argentina y en otros países. Ella es actriz y activista, es coautora de la Ley Sintientes. Esto es muy importante porque ella está haciendo un trabajo muy fuerte en ambas cámaras para sacar y que se pueda legislar sobre la ley de los sintientes. Ella es actriz, modelo y productora audiovisual. Así que Liz, vamos a pasar tu video y muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos. Hola a todas y a todos, soy Liz Solari, actriz, defensora de los derechos de los animales y de la naturaleza,
co-creadora del proyecto de Ley Sintientes y productora audiovisual. Hoy, más que nunca, necesitamos que las leyes estén a la altura del gran despertar de conciencia que está sucediendo en la humanidad. El Acuerdo de Escazú es un ejemplo de ley que va a apoyar ese cambio que necesitamos manifestar hacia la protección de la naturaleza y de sus protectores en América Latina. Alineado con esta visión, recientemente presentamos el proyecto de Ley Sintientes en el Congreso de la Nación. El mismo propone la creación de una categoría jurídica para los animales como persona no humana sujeto de derecho dentro del Código Civil y Comercial argentino. Y así poder sacarlos definitivamente de la categoría de cosas. Esta ley está avalada por la ciencia, ya que está basada en la Declaración de Cambridge sobre la conciencia, y también por la pura lógica de quienes no necesitamos que la ciencia nos confirme que nuestros hermanos y hermanas del reino animal sienten y son conscientes. Sintientes, entonces, abre la puerta y la oportunidad para que nuestro país dé un paso adelante y lidere la protección de todos los animales y, por ende, de la biodiversidad que compone la naturaleza. Les he comenzado hablando de los animales, pero en realidad todo forma parte de lo mismo. Los animales son una parte más de la red de la vida, así como lo somos los humanos y el mundo vegetal. Y este cambio de conciencia que se está produciendo es integral y está relacionado en cómo nosotros los humanos nos posicionamos con respecto al resto de todos los seres vivos con los que compartimos el planeta. Hasta ahora hemos caído en el error de no entender que nuestro rol es ser cuidadores de la tierra y de los que habitan en ella. Recordar que la compasión y el respeto hacia todas las formas de vida que nos rodea es respeto hacia la vida misma, es respeto hacia la Madre Tierra, que a todos nos ha parido y que a todos nos procura lo que necesitamos para vivir. En este momento, esta falta de empatía, de compasión, de respeto hacia las bases de la vida, está provocando la destrucción de ecosistemas vitales a un terrible ritmo y la vulneración de derechos fundamentales de las comunidades humanas que viven en estos territorios o que se ven afectadas de forma directa, incluyendo a los guardianes ancestrales de los mismos. Los ecocidios se suceden dejando tras de sí únicamente desolación. Es por esto que es preciso y urgente que la humanidad dé un golpe de timón. Debemos cambiar esta dinámica de destrucción fuera de toda lógica por una dinámica de cuidado y regeneración que permita que la vida florezca y las generaciones futuras puedan vivir en armonía y disfrutar de un planeta sano. Y al igual que ocurre con el maltrato animal, el fin del maltrato hacia la naturaleza tiene que apoyarse necesariamente en una ley que acompañe y que apoye este cambio de paradigma tan vital para la supervivencia de la vida tal y cual como la conocemos. Una ley internacional que sitúe el ecocidio al mismo nivel jurídico, pero también ético que los peores crímenes que se pueden cometer y que tenga un carácter preventivo para que los peores daños dejen de tener lugar y pasemos de la destrucción del mundo natural a su protección. Para que juntos construyamos un verdadero paraíso en la tierra.